Hola a todos y bienvenidos a Voz Ashánica. Estamos todos aquí una vez más reunidos para presentarles nuestro último video. El día de hoy, luego de haberles informado sobre estos terribles acontecimientos que vieron los videos anteriores, finalmente vamos a declarar nuestras reflexiones y conclusión final, esperando que sea de su agrado. Para refrescar la memoria y estar al tanto de todo lo que hablamos con anterioridad, déjenme contarles un breve resumen del video anterior. Los principales mecanismos de violencia física ejercidos por Sendero Luminoso a los Ashánicas en Satipo, Junín, fueron los campos de trabajo, torturas, antropofagia, reclutamiento de menores y genocidios. Los campos de trabajo fueron lugares donde se torturaba y esclavizaba a los ashánicas, obligándolos a trabajar en las chacras y a fabricar armamento, además de ser adoctrinados bajo el pensamiento Gonzalo. El Sendero Luminoso torturaba a los ashánicas de diversas formas. Una de las más importantes consistía en obligar a la familia de una víctima a ver cómo asesinaban a su familiar y los hacían celebrar eso. Otra forma de tortura, física y psicológica, fue forzar a las tribus ashánicas a cometer antropofagia, es decir, canibalismo, alimentándolos con carne de los indígenas que los hacían matar. Fue algo impactante el reclutamiento hacia los menores. Niños, niñas y adolescentes perdieron su derecho a la vida, a la libertad y a la integridad física por la ambición de parte de este partido comunista que es Sendero Luminoso. Los actos y masacres de Sendero Luminoso hacia los ashánicas se clasificarían como genocidio. La pérdida del 10 o 20% de su población yace como un trasfondo de violencia, lo cual explicaría la gran pérdida cultural y física de esta población. A modo de reflexión, es importante entender que el pueblo ashánica fue uno de los grupos étnicos más golpeados durante el periodo del terrorismo en el Perú, padeciendo actos casi comparables con lo sucedido en la Segunda Guerra Mundial, en los ataques de los nazis al pueblo judío. Sin embargo, en la sociedad peruana, este pueblo ha sido olvidado, al punto que todavía en 2014 existían ashánicas en manos de Sendero Luminoso. Es por ello que espero que cada vez más se tome en cuenta a los pueblos originarios del Perú. Y gracias a esos trabajos se puede informar y concientizar a las personas para que no cometan los mismos actos en un futuro. Personalmente pienso que sucesos como estos deberían de servirnos para valorar más a los pueblos indígenas y a la fuerza que tuvieron durante el conflicto armado. Al momento de pensar en ese periodo, no solo deberíamos recordar el daño cometido a las grandes ciudades y sus habitantes, sino también al cometido a las pequeñas comunidades del interior del país. Por otro lado, en la actualidad considero que debemos de dejar de pensar que ese problema se quedó en el pasado, ya que aún quedan secuelas de esa época en la zona, como el narcotráfico u otras actividades de esa índole. Por eso creo que el Estado debería ayudar a los ashánicas a que puedan vivir tranquilos y alejados de todo lo que trajo consigo el conflicto armado. Con el pasar del tiempo, la vida se deteriora por hechos impresionantes. Lo comento de la forma más lógica de poder entender cómo es que la comunidad de los ashánicas, en su gran totalidad, fueron arrebatados por parte de Sendero Luminoso. Es un tema muy duro de poder tocar, porque durante esta época se suscitaron terribles hechos que quedarán marcados en nuestra historia republicana. El conflicto armado interno tuvo instancia en la vida de muchas personas inocentes, que tuvieron que afrontar lamentablemente esta cruda realidad. Fácil no era huir de todo este mal, fácil es defender a un partido político que instruye a la maldad, de lo cual incentivo a no apoyar en un futuro. Analizando el contexto, concluyo de una manera racional que estos sucesos fueron netamente asombrosos. En memoria de todos los afectados, hago mención y un llamado a la paz para poder contribuir en un mundo con armonía. Explicando la profundidad de este suceso, los ashánicas en manos de Sendero Luminoso resultó como un pueblo que lo perdió casi todo. Perdieron sus hogares porque fueron dispersados, tratando de huir, y a quienes los encontraron los mataron. Perdieron sus culturas porque Sendero Luminoso no aceptaba sus tradiciones como parte de sí.
sino que más bien los hacían negarse a sí mismos. Después, Sendero Luminoso también ejerció daño físico, psicológico y sexual a esta población. Los dejó con unas secuelas profundas. Ellos también son parte de la población y Sendero dañó a nuestra población. Dañó a los Ashánicas, dañó al Perú. Estamos conscientes de que el daño generado por el terrorismo en la historia de nuestro país fue atroz. Todas las tragedias ocurridas en esta época son hechos de lamento y si vemos de manera más particular cada una de las cosas en las que el terrorismo nos afectó, vamos a sentir este daño incluso más personal. Esto es lo que le pasa a muchas de las comunidades del Perú, que hasta el día de hoy siguen recordando con resentimiento lo que ellos mismos vivieron hace unos años atrás. Para los Ashánicas, estos sucesos los hicieron sentir vulnerables, deshumanizados y sin honor. De cierto modo, siguen cargando un peso que queda en su historia. Muchas veces no nos ponemos a analizar con detalle las consecuencias que hasta la actualidad afectan al país, así como no tomamos en cuenta las diferentes comunidades rurales que fueron igual o mayormente perjudicadas cuando recordamos este trágico pasado. Muchas gracias por ver esta serie de videos presentados en el canal. Esperamos que hayan sido de su agrado y que puedan haber aprendido un poco más de lo vivido por la comunidad asháninca en el Perú. Sin más que decir, nos despedimos. Esperamos verlos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.